días a todos. ¿Qué tal estáis? Más o menos. Bueno, bien, pero. Es difícil el inicio de año, ¿verdad? Uno comete todo tipo de excesos durante las fiestas y esta primera semana se hace cuesta arriba un poquito, ¿verdad? Volver a la rutina y los desafíos diarios del trabajo. Se juntan también con otras cosas a veces inesperadas, a veces hay enfermedad, a veces hace mal tiempo. Bueno, es una época que a veces por las circunstancias nos resulta un poquito complicada. Y sin embargo, cuánto bueno podemos agradecer también a Dios, si vemos con perspectiva. Sabéis, el día de mañana, lunes, según la prensa, de la que yo también formo parte y soy culpable también, mañana dicen que es el día más triste del año. Es algo bueno, realmente no está comprobado científicamente, pero se han inventado, no sé muy bien con qué sentido, supongo que para vender algo, me imagino, como todo lo que se inventa, pero bueno, básicamente los que dicen que mañana sería el día más triste del año, el Blue Monday, le llaman, el lunes de la tristeza, se refieren a que es un lunes que está demasiado lejos de que acabe el mes, es cuando te van a pagar la nómina, ya te has olvidado de las navidades porque también han quedado ya demasiado lejos, y también pues porque estás en invierno y realmente se te hace un poquito larga la cuesta de enero, ¿no? Y estos son los motivos que dan para decir que es el Blue Monday. De todas maneras, estaba escuchando la radio esta semana y había uno que decía: me alegro muchísimo de que ya sea el Blue Monday, porque si mañana va a ser el día más triste del año, ya está, luego ya tengo todo el resto del año para ser feliz. ¿Eh? ¿Qué os parece? Ver las cosas como se suele decir, o el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, ¿no? Pensaba un poco en que vivimos en un mundo en el que evidentemente las emociones están muy presentes. Desde la pandemia venimos incluso con las emociones un poquito más a flor de piel, y esto se nota mucho en muchas cosas, ¿no? Y también se nota pues en lo que se habla, por ejemplo, en la prensa. Uno de los temas que sale muchísimo ahora y que está hablando mucha gente de él es de la salud mental, ¿no? Y ya el otro día, el domingo pasado, también hablamos un poquito sobre la necesidad que hay de atención en este sentido. Y la verdad es que al ver la Biblia me quedo sorprendido, y al ver el tema que estamos viendo del Espíritu Santo, de que las emociones también están ahí a flor de piel. Y vemos un relato en la Biblia que es un relato sensible. Quizá a veces nos hemos puesto demasiada coraza, nos hemos construido armazones teológicos que son muy importantes y que tener la teología es algo muy bueno, ¿no? Y conocer las cosas y la sabiduría y el tener claras las cosas, pero eso no está para nada, o no debería nunca estar desconectado de los sentimientos, de lo que sentimos, de lo que estamos pasando, y en la Biblia vemos esta conexión perfectamente. Y me gustaría también que en el día de hoy, al leer la palabra, al acercarnos al tema que tenemos, pues seamos capaces también de percibir esa sensibilidad con la que la Biblia nos va a hablar de cosas que parecen muy elevadas, pero que tienen que ver con el día a día, que tienen que ver con cómo vivimos el día de hoy, pero también el día de mañana, ese día difícil, que ahora también Sam hacía referencia en su oración, ¿no? Nos espera quizá una semana complicada por muchas cosas. Pues, ¿qué tiene la Biblia que decirme sobre el día de mañana? ¿Qué tiene la Biblia que aportarme? Espero que en el día de hoy la Biblia hable a tu corazón y el Señor esté tocando tu vida y te ayude. Y esto pueda ser también algo que te sirva, no solo para llenarnos la cabeza, sino que nos valga también para poder llevar a la práctica una vida diferente. Y me gustaría que fuéramos buscando ya un pasaje que vamos a tener dos pasajes principales. Uno va a ser el 2 Corintios y otro en Efesios. El primero en 2 Corintios, capítulo 1. Y me gustaría que lo buscáramos, si tenéis Biblia, y si no, os va a aparecer en las pantallas también, para que podamos leerlo. Este texto es un texto que vamos a cortarlo un poquito porque está dentro de un contexto, luego hablaremos un poquito más de eso. Pero este texto dice así, 2 Corintios 1, 21 y 22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía.
Lo voy a volver a leer. 2 Corintios 1, 21 y 22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Y ahora vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice así: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Vamos a volver a leerlo de nuevo porque es un texto un poquito complicado y nos hace bien leerlo más de una vez. Efesios 1, 13, 14. En él, en Dios, en Jesús, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Estamos llegando al que va a ser nuestro penúltimo estudio sobre el Espíritu Santo de la serie que hemos estado desarrollando en los últimos 3 meses. Ya solo nos queda un domingo más, la semana que viene, en la que estaremos viendo el fruto del Espíritu. Y el día de hoy vamos a estar viendo esta característica, esta descripción, este símbolo que la Biblia nos da sobre el Espíritu Santo, el de la garantía, una garantía eterna, y vamos a ver también otros 2 más que están muy relacionados con él. Quizá pueda ser un tema, como decía antes, más doctrinal que otros más prácticos que hemos visto, como los dones o algunos otros, o como en la semana pasada que veíamos cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la oración, pero vamos a ver que sí que tiene también una aplicación inmediata. Ahora, recordemos que cuando se escribió estas cartas, cuando Pablo escribió en la carta a los Corintios y la carta a los Efesios, la Iglesia estaba experimentando unas circunstancias que no eran ideales, no eran fáciles. ¿Cómo era la situación en aquel momento? ¿Cómo estaban las personas que recibían estas cartas? Bueno, sabemos que Pablo, por ejemplo, algunas de las cartas las tuvo que escribir mientras estaba preso, y él escribía en esta circunstancia. Sabemos que muchas de estas iglesias estaban sufriendo a veces oposición de una manera más o menos directa, oposición, digamos, externa por parte de persecuciones locales que podía haber, como vemos en el libro de Hechos, persecuciones más a nivel general, como luego hubo también por parte del Imperio Romano, pero también había, y vamos a verlo después, presiones internas, también había conflictos internos, había problemas. Y ese es el contexto en el que Pablo habla aquí del Espíritu Santo, de Cristo y de la garantía que tenemos. Es un contexto en el que hay bendición, porque en la bendición hay crecimiento en la iglesia, hay personas que se convierten, pero también hay pruebas, también hay dificultades. Y es en ese contexto donde las iglesias que reciben estas cartas tienen que entender, o Pablo quiere que entiendan, qué es lo que el Espíritu Santo hace y por qué es bueno y por qué es importante entenderlo bien. Y por eso tenemos estos textos hablándonos sobre la garantía del Espíritu Santo. Y vamos a hablar hoy sobre todo sobre eso, sobre la obra del Espíritu Santo. Y aunque hay más símbolos sobre el Espíritu Santo, hemos hablado de algunos en algunos de los estudios que hemos tenido previamente, por ejemplo, cuando aparece el bautismo de Jesús y ahí se nos dice que el Espíritu Santo vino como una paloma, hoy vamos a ver otros 3 símbolos que tenemos en estos textos de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Fíjate una cosa, hablando del contexto, en Efesios habla en plural. Está hablándole a toda la iglesia y dice, vosotros que habéis escuchado el mensaje de la verdad y habéis aceptado el evangelio de la salvación. Y en la carta de Corintios, en la 2 Corintios, donde leíamos también habla en plural y está hablándole a toda la iglesia, a todos los creyentes. Así que aquí ya tenemos algo importante. Es un mensaje para toda la iglesia, para todos los creyentes. Los símbolos de los que nos va a hablar aquí Pablo y los símbolos de los que el Nuevo Testamento usa para hablar del Espíritu Santo no son para algunos.
No estamos hablando ahora, y no vamos a ver, cosas que el Espíritu Santo hace solo en algunas personas. Es algo que todos los creyentes, todos podemos experimentar y podemos vivir gracias a la obra que el Espíritu Santo hace. Y fijaos, vamos a ver tres cosas que el Espíritu Santo hace, que nos da, que te da a ti, que me da a mí, y que podemos experimentar también luego de una manera muy bonita. Hay 3 símbolos. Leíamos en 2 Corintios, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y vamos a pararnos primero en este símbolo, en el de la unción del Espíritu Santo. Sabéis, había pensado en traer algo para simbolizar el ungimiento, ¿eh? Y dije, bueno, voy a llevar aceite de oliva, pero luego me dio miedo. Dije, a ver si lo voy a perder y luego, menuda pérdida, ¿no? No sé, el otro día estaba leyendo por ahí que si alguien quiere invertir, tiene que comprar aceite de oliva, que dicen que va a subir todavía mucho más. Así que, bueno, ahí lo dejo. Sí, una de las imágenes que se me ha quedado grabada en la cabeza de un campamento fue en un campamento de jóvenes que teníamos allí en Seixo, y el predicador era Esteban Rodeman, y él estaba predicando, me acuerdo, creo que el tema era sobre el plan general de Dios en toda la Biblia, y nos estaba haciendo un recorrido desde Génesis a Apocalipsis, ¿no? Y él es un gran maestro de las Escrituras. Y recuerdo que una de las cosas que hizo fue hacer un ungimiento, ¿no? Para explicarnos cómo era un ungimiento en el Antiguo Testamento, pues él lo que hizo fue sacar a una persona, a un joven, allí delante, y con aceite de oliva le ungió la cabeza, ¿no? Y bueno, la verdad que nunca lo había visto y se me quedó grabado en la mente, ¿no? Ver todo el aceite cayendo por la cabeza de la persona y cómo le va cubriendo hasta abajo, ¿no? La unción en la Biblia, la verdad que tiene un recorrido amplísimo. En el pueblo de Israel se usaba en muchos contextos. Pero casi siempre, no siempre, pero casi siempre tiene esta expresión de la venida del Espíritu Santo o la acción de Dios sobre la persona o el objeto que está siendo ungido. En el Antiguo Testamento veíamos que eran ungidos objetos. Hay objetos que son ungidos, como por ejemplo en el tabernáculo. Y esto nos tiene que hacer pensar en que en aquel momento pues era algo que era apartado para ser santo. Era una consagración. Se usaba como un elemento de consagración. Esta es una práctica que nosotros ya hoy en día no llevamos a cabo, ungir objetos. Hay algunas iglesias o algunas personas que sí lo hacen. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no vemos ningún ejemplo de un ungimiento de objetos. Realmente vemos en Hebreos que todos los objetos que eran en aquel momento tenían un sentido para el culto del Antiguo Testamento, pues deja de tener una validez en la etapa en la que estamos ahora, que es la etapa de la gracia y de la Iglesia. Y por eso realmente no creemos que ungiendo ningún objeto le estemos dando ningún tipo de poder ni ningún tipo de consagración a los objetos que usamos cotidianamente. Así que simplemente quería dejar eso como nota al pie un poco de este tema, que no caigamos en esa confusión cuando hablamos de ungir, ¿no? Aquí sobre todo lo vamos a ver como un símbolo en el que Pablo utiliza dándose cuenta de que la idea principal que tenía el ungimiento era esa consagración. Por una parte, la consagración. En Éxodo 30, ahí podéis leerlo si queréis, Éxodo 30 es cuando se consagran todos los objetos del tabernáculo. Y ahí se ungen esos objetos para que sean, y lo dice claramente el texto, para que sean santos. De hecho, era tan específica la indicación que el aceite que tenían que preparar los sacerdotes para hacer el ungimiento, tanto de ellos mismos, de los sacerdotes, como de los objetos, tenía una combinación específica que no podían replicarla en ningún otro objeto ni en ningún otro contexto. Era algo, digamos, que Dios quería que fuera exclusivo y quería dar esa idea de exclusividad, de algo realmente divino, de algo realmente especial. Esta es una de las ideas que tenemos.
Ahora, la otra idea del ungimiento, y igual es la que tenéis más en la cabeza, es la del ungimiento de personas, ¿no? Y sobre todo, lo que más vemos en el Antiguo Testamento es que se ungía a los reyes de Israel. Vamos a ver este ungimiento para el rey Saúl, para el rey David, luego en el libro de Reyes tenemos más ungimientos, y en algunos casos vemos que cuando son ungidos también se hace referencia a que el Espíritu del Señor viene sobre la persona. En el Nuevo Testamento vemos que a Jesús se le llama muchas veces el ungido. Y aunque no tenemos evidencia de que le hayan ungido físicamente, le llaman el ungido porque realmente le reconocían como el rey, el sacerdote, el profeta elegido por Dios para traer la verdad y para conducir al pueblo de Israel, aunque luego lamentablemente lo rechazaron. Pero este es un término que encontramos también en el Nuevo Testamento mucho. Ahora, vamos a ir a 1 de Juan 2:20 para ampliar un poquito sobre qué tiene que ver el ungimiento, por lo tanto, con nosotros. 1 de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Y en el versículo 27 dice: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en él. Fijaos cómo es la idea aquí de que el Espíritu Santo, el Santo se le llama aquí, ha hecho una unción sobre cada uno de nosotros. Y Juan aquí lo relaciona con una capacidad de discernimiento. Luego vamos a abundar un poquito más en esto. Pero quedémonos ahora con esta idea. El Espíritu Santo, cuando entra en tu vida, cuando tú recibes el Evangelio, ¿qué es lo que hace al ungirnos? Pues nos está consagrando, nos consagra. Porque el Espíritu Santo, a partir de ese momento, nos reviste de su Espíritu y nos hace diferentes. Desde el momento en que tú pasas a formar parte de la familia de Dios porque has aceptado el Evangelio, el Espíritu Santo viene a tu vida y te unge, te consagra. Pedro va a decir en su carta que Él nos ha hecho pueblo escogido y real sacerdocio. Y los sacerdotes eran unos de esos especiales que tenían que ser ungidos. Ahora, el otro símbolo del ungimiento, que también tenemos y podemos apropiarnos, tiene que ver con la comisión. Porque eran ungidos los que iban a ser reyes y por lo tanto tenían una labor que llevar a cabo. Y esto es algo que también el Espíritu Santo hace con nosotros, nos comisiona, nos da una labor que hacer, porque en el momento que pasamos a formar parte de la familia de Dios, también tenemos algo que hacer. Tenemos que obrar, tenemos que actuar y Él nos va a dar ese poder y ese señalamiento por medio de esa unción. Esto en cuanto al primer símbolo. El segundo es el sello. Nos selló. 2 Corintios 1, 21 y 22 nos decía: quien también nos selló y nos dio el Espíritu. Y en Efesios 1 también nos habla del sello. Por lo tanto, el sello nos selló. Ahora, sobre el sello sí que podría haber traído algún ejemplo. Todos tenéis un sello, ¿no? En casa, o antes teníamos. Yo no sé si ahora esto ya está un poquito más anticuado, ¿no? Ya no lo usamos tanto. Sin embargo, sí que se siguen utilizando los sellos para muchas cosas. Ahora, históricamente el sello, los primeros sellos que hay en la historia de la humanidad se desarrollaron en Mesopotamia, lo cual es bastante significativo porque es también el lugar donde digamos, comenzó la historia bíblica, ¿no? Y es un elemento identificativo, el sello, que ya desde entonces se usaba, tanto para identificar al objeto o a la persona sellada. Y también siempre se ha usado el sello como un símbolo real o diplomático. En Esther 8:8, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos habla del sello del rey Asuero. En muchos de los edictos que vemos de los reyes también se habla del sello que el rey ponía. Y este sello identificaba de dónde procedía el objeto que había sido sellado. Ahora, también vemos sellos en personas. Y, por ejemplo, en el Apocalipsis, vamos a ver más adelante, que aparecen los 144.000 sellados,
que son personas que también llevan un sello, una marca, un indicador de a quién pertenecen, en un sentido. El sello indica, por lo tanto, pertenencia. En Efesios 4:30 hay un texto allí que es importante y nos dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí tenemos una de las obras del Espíritu Santo al sellarnos. El Espíritu Santo nos va a dar, por lo tanto, pertenencia. El Espíritu Santo es el que dice que perteneces a Dios, que perteneces a la familia de Dios. Lo hace por medio de este sello que nos ha puesto. Y también el Espíritu Santo, por supuesto, nos identifica hacia los otros, porque el sello no solo te sirve para ti, sino que sirve para que los demás sepan quién eres. Así que nos selló, nos ungió y también nos selló. Uno más, el tercero que tenemos en esta lista de obras del Espíritu Santo, 3 símbolos que estamos viendo. El tercero tiene que ver con la garantía. Y un poco ya hemos hablado de esto y en la alabanza vino muy bien Sam, cómo nos fue explicando la función de la garantía, ¿no?, en la actualidad. Y en la antigüedad no era muy diferente tampoco. Cuando se escribió la Biblia y cuando nos habla de garantía, también nos habla un poco de un documento o algún tipo de señal que garantice que algo se va a cumplir. Por ejemplo, nuestras garantías es un papel que te garantiza que durante 3 años pues vas a poder tener reparaciones del objeto que has adquirido. Ahora, ¿cuál es la transacción que se ha producido aquí? Porque la garantía, el término que Pablo utiliza aquí, justamente es un término que tiene que ver con comercio, que tiene que ver con un contexto de mercado. La palabra griega, para los que os gusta el griego, no sé si hay alguno por ahí, es una palabra que se llama arrabón. Y es una palabra que hacía referencia explícitamente a una prenda o a un depósito. Una garantía de que la cuota final de salvación y gloria está asegurada. Esta es una cita de Sinclair Ferguson, que escribe un libro dedicado al Espíritu Santo, y él explica de esta manera lo que sería esa garantía, ¿no? Garantía de que la cuota final de salvación y gloria está asegurada. En los textos que hemos visto, se enfatiza, por lo tanto, la relación que la garantía tiene no tanto con el presente, que lo tiene, sino con el futuro. Con el futuro. También en Efesios 4:30, que lo veíamos antes, decía: fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. Y la garantía sería lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en tu vida, ya está haciendo en tu vida, que garantiza que Él lo va a terminar, que Él lo va a cumplir. Así que aquí hay 2 cosas muy interesantes relacionadas con la garantía. Por una parte, el Espíritu Santo, que nos premia, en un sentido, nos da la garantía. La garantía es un extra, ¿no? Es como un premio. Pero también que el Espíritu Santo nos da seguridad. Nos da seguridad. Y luego hablaremos un poquito más sobre este término y la importancia de la seguridad que nos da. Estos 3 símbolos, por lo tanto, como veis, están muy relacionados. El ungimiento, lo que el aceite significaba y lo que significa para nosotros ser ungidos. El sello que nos identifica, nos da pertenencia, y la garantía que nos da tranquilidad, nos premia, nos da seguridad y también nos permite saber que nos espera algo bueno en el futuro. A mí estos 3 símbolos me llevan a pensar en que la obra del Espíritu Santo, por lo tanto, que hemos descrito ahora, que podría ser, pues, digamos, bueno, esto es teológico, ¿no? Esto son cosas que ocurren en la esfera de lo espiritual. Pero, como decía antes, no hay nada que sea espiritual que no tenga que ver con lo terrenal, que no tenga que ver con nuestro día a día, que no tenga que ver con lo que nosotros vamos a llevar adelante en nuestra vida en cada momento. Y por eso me gustaría compartiros a continuación la consecuencia de la obra del Espíritu Santo. La consecuencia de la obra del Espíritu Santo. Porque, como hemos visto, la obra del Espíritu Santo está ahí y es una obra que Él hace,
que no depende de si uno hace más o hace menos, pero la consecuencia de esta obra sí va a depender, en parte, de lo que nosotros podamos aportar y lo que nosotros podamos implicarnos y lo que nosotros le dejemos hacer al Espíritu Santo. Y vamos a ver 6 implicaciones de la unción, el sellado y la garantía del Espíritu Santo. Primero me gustaría ir a Romanos 8, capítulo que estuvimos viendo bastante en profundidad la semana pasada. Romanos 8, 22 al 24, dice así: pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Paciencia, esperanza. Esperanza es una de las consecuencias que tiene el sellado, la garantía y la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Creo que la esperanza es algo fundamental para vivir. Como os decía, mañana es ese día triste, ¿no? Pero también el día de ayer, por ejemplo, creo que fue ayer, era el Día Mundial contra la Depresión. No estoy diciendo que la depresión y la tristeza sean lo mismo, no lo son, pero evidentemente sí hay una relación, ¿no? Y vivimos en un mundo acelerado, lleno de distracciones que intentan llenar un vacío, intentan, en un sentido, que no pensemos demasiado en los males, y creo que esto tiene mucho que ver con la falta de esperanza que tenemos en nuestro mundo, a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque realmente si no tienes una perspectiva de futuro, si no tienes algo que te impulse, realmente te puedes estancar, te puedes entristecer y también puedes llegar a un punto de pensar que nada tiene sentido. Pero nosotros, como creyentes, sí tenemos esperanza. Fíjate este texto de Romanos que hemos leído. La verdad que nos describe la situación del mundo de una manera, yo creo que muy clara y muy precisa. Dice que la creación está sufriendo. La creación está sufriendo y lo vemos constantemente. Vemos que hay desastres naturales, vemos que hay enfermedades, vemos que hay también guerras, conflictos, y nos dice que son dolores de parto, como dolores de parto. Pero también nos dice que nosotros también sufrimos, y no solo las personas que no tienen a Dios, por supuesto, nosotros también, y aquí Pablo está hablando a los creyentes. Estamos gimiendo en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. En esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Y aquí tenemos uno de estos temas escatológicos que tienen que ver con el futuro, pero que también tienen que ver con el presente, que están mucho en la Biblia. Por ejemplo, otro tema sería el del reino, el reino de Dios. ¿Estamos en el reino de Dios? No. ¿Pero el reino de Dios vino? Sí, pero no. Sí, pero no. Y aquí pasa un poco lo mismo. ¿Hemos sido adoptados hijos de Dios? Sí, hemos sido adoptados hijos de Dios. ¿Pero se ha concluido ya ese proceso? No, todavía no. En parte ya lo experimentamos, en parte ya vivimos, pero en parte todavía no, porque todavía tenemos que esperar. Y aquí Pablo nos anima a tener esperanza. Podemos pensar que las cosas evidentemente están mal, y hay dolores, hay sufrimiento, y vamos a tener que pasar pruebas, pero tenemos esperanza y sabemos, como dice luego también, que la esperanza no avergüenza. No tenemos que tener vergüenza de tener esperanza, al contrario, tenemos que transmitirlo,
con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestra manera de enfocar las cosas, cuando vienen dificultades a nuestra vida, podemos tener esperanza. Otro aspecto, otra consecuencia de la obra del Espíritu Santo. Esta creo yo que es también muy importante. En 2 Corintios 1, 21 y 22 nos decía: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Y en Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A mí estos textos me hablan también de seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Sabéis, es muy importante entender que no tenemos que dudar de nuestra salvación, porque es algo que no recae en nosotros. No recae en nosotros, no recae en nosotros guardar la salvación. Y es verdad que hay algunos textos en los que Pablo habla sobre ocuparnos de nuestra salvación. Pero creo que ya los explicamos en su momento, y si no, buscáis en cuando hicimos el estudio de Filipenses que se explicó, ¿no? Y también cuando hablamos de Hebreos. Pero los textos más claros de la Biblia nos tienen que dar luz sobre los que son un poco más complicados. Y es clarísimo ver que en el desarrollo del plan de salvación que Dios nos plantea y Dios nos presenta en las Escrituras, la obra que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer en ti, la va a completar. La va a completar. No depende de nosotros, no recae en nosotros. Dios mismo se ha asegurado de ello, y aquí nos lo dice. Ahora, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, dice Efesios 4:30. Y yo pensaba, vaya, ¿qué es lo que le va a entristecer? Si vas al contexto, ves que si estás viviendo una vida que no está de acuerdo al plan de Dios, el Espíritu Santo realmente no va a poder hacer mucho en tu vida mientras estás en la tierra. Ahora, si tú estás siguiendo la voluntad de Dios, si buscas la palabra de Dios, si quieres seguirle, si quieres servirle, Él va a ir trabajando y va a ir formando la imagen de Cristo en nosotros, que es lo que Él quiere hacer. Pero la garantía es que hemos sido sellados para el día de la redención. Así que podemos estar tranquilos y podemos estar confiados en que lo que Él ha comenzado lo va a terminar. Podríamos leer también Romanos 8, donde nos dice que a los que una vez justificó, redimió y también glorificó. Y lo da como ya algo hecho. Pero ¿cómo puede ser? Dios ya glorificó a los que redimió. Para nosotros, desde nuestra perspectiva, todavía no. Desde la perspectiva eterna de Dios, Él ya lo ha hecho. ¿Qué más? Firmeza ante la prueba. Vamos a ir a otro texto en 2 Corintios 5, 1 al 6. Aquí dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Un pasaje paralelo, digamos, al que hemos leído antes en Romanos, este de 2 Corintios 5. Y me hace pensar también en esta idea de que estamos en una tienda terrenal, que estamos en nuestro cuerpo, que va a sufrir y que va a tener dificultades. Pero, como aquí dice Pablo, podemos tener esperanza. Y creo que esta esperanza es lo que nos va a ayudar en medio de la prueba también. Cuando estás pasando pruebas, como dice Pablo aquí, estamos gimiendo, estamos siendo a veces, como dice un poco más adelante en esta misma carta, siendo golpeados a veces, pero no derribados, ¿no? Y derribados, pero no destruidos. Y esto es lo que nos puede ayudar también. El Espíritu Santo está en nosotros y en medio de la prueba nos va a ayudar. El pasaje sigue y dice versículos del 6 al 10. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo. Y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo
para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Y este es un punto, creo que también importante, porque alguno podría decir, bueno, si el Espíritu Santo está en mí y ya va a cumplir Él con la redención, puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida. Y Pablo aclara que no, claramente no. Dice Pablo, ambicionamos serle agradables. Queremos ser agradables a Dios. Queremos vivir una vida de santidad. Y esto va a tener su recompensa. Nos habla aquí también de un tribunal ante el que vamos a comparecer y dice que cada uno será recompensado. Esto nos tiene que motivar también a vivir con esa ambición de la que Pablo habla, de honrar a Dios. Nos motiva a seguirle y vivir haciendo aquello que le agrada, porque sabemos que en esa vida, que en esa actitud, que en esa práctica hay también bendición de Dios para nosotros. ¿Cómo está siendo tu vida? Piensa en tu vida, piensa en tu día a día. Piensa si estás siendo consciente de que el Espíritu Santo está dentro de ti. Hace una semana se nos invitaba a orar, ¿no? Señor, aquí estoy. Señor, úsame en el día de hoy. Y es una oración que si la hacemos nos ayuda muchísimo a enfocar nuestra vida, a no cometer errores, a no dejarnos llevar a veces por el día a día, a ser un poco más conscientes de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Evidentemente esto no es fácil y por eso tenemos cada domingo que volver aquí también. Por eso es bueno reunirnos y nos dice la Biblia, no nos dejemos de congregar, no dejemos de estar unos en contacto con otros, no dejemos de animarnos unos a otros a seguir al Señor, porque vamos a tener dificultades, vamos a tener luchas, nos distraemos, tenemos problemas a veces. Por eso, caminemos juntos, ayudémonos a caminar en santidad. Algo más, en 1 de Juan 2, 18 al 23. Seguimos considerando esas consecuencias de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice 1 de Juan 2, 18, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito para que ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Fijaos en este texto que se nos habla de la unción del Espíritu Santo, la unción del Santo. Lo hemos leído también antes. Y el contexto en el que está tiene que ver con la verdad, con ser capaces de discernir lo que es verdad de lo que es la mentira. Y en el caso concreto aquí está hablando de temas que tienen que ver con la deidad de Cristo y con aquella tendencia que había en aquel momento de espiritualizar tanto a Cristo que creer que no había sido humano. Y lo cierto es que hoy en día sigue habiendo muchas personas que cometen errores teológicos que a veces podría parecernos que no son tan graves, pero que sin embargo acaban desenfocando a las personas y llevándolas por el camino incorrecto. Y por eso Juan aquí es muy tajante, le llama el anticristo. Ahora nosotros tenemos que buscar la dependencia del Espíritu Santo para conducirnos en la verdad y rechazar la mentira. Evidentemente en esto no nos ha dejado solos el Espíritu Santo, no es algo que tengamos que buscar solo, digamos, con alguna especie de ritual. No es así. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está obrando en su iglesia, está obrando cuando abrimos la palabra, está obrando siempre de acuerdo a las Escrituras. Entonces realmente para ejercitar nuestro discernimiento el Espíritu Santo nos va a ayudar por los medios que Él ha provisto. Es bueno saber que tenemos también esta ayuda de su parte para discernir. Una última cosa
una consecuencia más. Y vamos a Efesios 1, 9 al 14, nos dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Este trabalenguas que Pablo escribe aquí en Efesios y que realmente algunos dicen que es de los textos más difíciles de traducir de todo el Nuevo Testamento, porque es una frase gigantesca en la que hay un montón de dificultades para saber dónde poner las comas y los puntos. Y a veces cada versión que leemos a veces es muy diferente. Es un texto que vale la pena leer en diferentes versiones para captar mucha de la enseñanza que tiene. Pero me gustaría quedarme con el final al que apunta esta realidad, y es la adoración. Pablo, al ver lo que Cristo, lo que Dios, lo que el Espíritu Santo están haciendo, el plan que tiene la Trinidad con respecto a la Iglesia y a cada uno de nosotros, a él le lleva a alabar y a adorar a Dios. Dice que es para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo te unge, te sella y te da garantía. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios, para que nuestras vidas lleven gloria a Dios, para que adoremos a Dios, para que nuestra vida sea, como dice en Corintios también, sea como un olor fragante que está siendo percibido por los demás, que están viendo que somos distintos, que están viendo que tenemos esperanza, que están viendo que tenemos discernimiento, que tenemos santidad, que podemos enfrentar la prueba, que tenemos esperanza. Y por eso también somos personas que podemos adorar a Dios. El Espíritu Santo, en conclusión, te ha ungido, me ha ungido, te ha puesto un sello, me ha puesto un sello, y ha pagado para garantizarme una herencia, para garantizarte una herencia a ti también. ¿Cómo vamos a vivir? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Si esto es algo que el Espíritu Santo ha hecho y ha provisto para mí, ¿qué voy a hacer yo? Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero vivir para Dios ahora y no esperar al día de la redención para poder disfrutar de todo lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Yo quiero ver la obra de Dios. Este año, 2024, cuando cambiamos de año siempre se nos abren oportunidades. Mira tu calendario y piensa, ¿cómo voy a ver a Dios durante este año? Mira tu agenda. ¿Tiene Dios lugar en tu agenda? Pon tu agenda en manos de Dios. Y a veces podemos poner la agenda y puede ser algo que digamos, bueno, sí, puedo planificar, pero ¿y el día de mañana? El día de mañana, ¿cómo va a ser el día de mañana? Dios está en ti, Dios está contigo. ¿Cómo va a ser ese día? Cuando las realidades eternas de las que hemos hablado se hacen cotidianas, es cuando cambian las cosas en nuestro presente. Si las dejamos como conocimiento y como algo que está muy bien, me lo sé, pues se queda ahí. Pero ¿y si lo llevamos a la práctica? ¿Qué puede pasar? Os animo a que juntos como iglesia podamos pensar en lo que el Espíritu Santo quiere hacer y puede hacer en nosotros y por medio de nosotros. ¿Os animáis? Vamos a orar.
Señor, realmente estamos sorprendidos y admirados al ver tu palabra y lo que tú has hecho, el plan que tú has diseñado, el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Gracias, gracias por el Espíritu Santo. Que podamos, Señor, vivir vidas que te honren, que sean coherentes con ese sello, con esa unción, con esa garantía que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza, a enfrentar la prueba con esperanza, a ser capaces de distinguir, Señor, de los errores, a aferrarnos a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, también a depender de ti, no solo hoy, sino también el día de mañana y el siguiente y el siguiente. Que tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.